Elige bien. Segunda vuelta. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Ustedes como Unión por el Perú ya tienen una posición tomada con respecto a la segunda vuelta? Nicolás, mira, por un tema de principio, de historia, por un tema del legado de nuestros líderes, fundadores, con los cuales tuve oportunidad de trabajar, como Daniel Estrada Pérez, Henry Piz, Gustavo Mellona y mucha gente, los generales que participaron, Mauricio, General Pastor Vives y mucha gente que en la fundación se inspiró justamente en el objetivo de rescatar para nuestro país la democracia, las libertades, el Estado de Derecho, enfrentar al fujimontesinismo corrupto, saqueador. Por cierto, nosotros tenemos las cosas definidas, ¿no? Por un tema elemental de esos valores fundamentales. No podríamos de ninguna manera, por cierto, el único camino es apoyar a Pedro Castillo. Y yo sé que le está haciendo un llamado a todos los líderes, a todas las fuerzas sociales, populares, gremiales. Es importante una gran unidad popular, una gran unidad con el pueblo para enfrentar en estos momentos duros que vive nuestro país, que se han despertado los viejos macartismos, los viejos odios, los viejos supuestos odios, porque hoy día despiertan el falso comunismo que no existe ya. Yo he sido hombre de izquierda y he conocido los países socialistas. Después de la quiebra del muro de Berlín, creo que la situación va a cambiar en el mundo, y buscando que atemorizar a la ciudadanía, a la población, sorprender una vez más estos medios de grupos mayoritarios, monopólicos del país, y también este señor Vargas Llosa, que cuando perdió el año 90, un poco más renuncia a su nacionalidad peruana, se fue, creo, si mal no recuerdo, a nacionalizarse España, renegado de que el pueblo no le diera el triunfo, y ahora tapándose la nariz dice que va a votar por Keiko. La verdad, todas esas cosas indignan, ¿no? Porque quieren una vez más sorprender al pueblo, y nosotros no debemos permitir, por dignidad, por cierto, ¿no? Porque Castillo representa una esperanza renovada, nueva, como una persona nueva. Es un hombre como muchos de nosotros, que procede también de familias que han vivido la afectación de todos los fenómenos sociales, inclusive lo que ha significado el fenómeno del terrorismo. Y eso es que indigna que ahora lo pretendan indilgar a él de un poco más terrorista, chavista, cubano. Ya la verdad que yo pensé que esas formas de hacer práctica política el problema, José, desterradas. el problema, José, es que, y eso es, digamos, parte de la controversia actual, ¿no? Si el profesor Pedro Castillo es lo mismo que Vladimir Cerrón, porque Vladimir en la campaña, él hizo una serie de presentaciones sobre los aspectos del programa que están en el ideario y programa que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones. Mira lo que dice, por ejemplo. La empresa privada transnacional no debe tener el control de nuestros principales recursos estratégicos, mineros, petroleros, hidroenergéticos y de comunicaciones, conduciéndonos a ser un país dependiente de ellos. Es necesario que el Estado tenga el control de los mismos y que la inversión extranjera devenga solo en complementaria. Estos recursos deben explotarse para vencer la dependencia extranjera, la pobreza y el subdesarrollo, creando industrias y empleo. Y eso es una posición que muchos han asociado con lo que fue la postura del gobierno del general Velasco con respecto a este tema. O sea, pero yo te digo, ¿tú crees que esto es viable? O sea, que tú puedes... Sí, te preguntaba si tú piensas que esto es viable. Mira, Nicolás, los programas, los planteamientos presentados, por cierto, los lineamientos programáticos, políticos presentados por las fuerzas políticas, en la medida que en esta nueva etapa tiene que haber concertación, tiene que haber acuerdos, tiene que haber compromiso con el país, con la patria, yo creo que podría ser perfectibles. Los programas no son escritos en piedra. Están buscando, la verdad, Nicolás, pretextos, estos grupos de temor atemorizados, además decirles que ellos crearon a Castillo. Ellos sabían que Vladimir Cerrón, y yo lo dije, lo denuncié, que estaba sentenciado por corrupción, y para nosotros el combate a corrupción es contra todos, sean de izquierda, derecha, de donde vengan. El corrupto es corrupto y es condenable, y nosotros hemos sido duros y nos ratificamos en la necesidad de nuestro país en el cambio de la Constitución, plantear la pena de muerte para los corruptos. Entonces,
Por eso que nos extraña a quien crearon en sus encuestadoras, esas encuestadoras amañadas, tramposas, hoy día no solo lo niegan, hoy día lo satanizan, lo pulverizan, hoy día, mira, las cosas a veces suelen suceder al revés. Toda esta victimización a Pedro va a hacer que finalmente podría el pueblo tener inclusive... ¿Tú crees que las acusaciones, por ejemplo, o sea, digamos, una cosa es acusarlo de terrorista, que para un rondero es un insulto, ¿no? Porque hay gente que se ha fajado contra Sendero, pero la discusión es otra, la discusión es la discusión de fondo, la discusión es cuál es el programa de gobierno que se va a aplicar y cuáles son los cuadros que van a llevar a la práctica ese plan. Y eso sí es una discusión válida que hay que llevar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, por ejemplo, este tema de la vamos a estatizar todo, o sea, vamos a tener todas las minas, todo el petróleo, todos los recursos hidroenergéticos y las comunicaciones en manos de empresas estatales. ¿Eso es un proyecto que compartiría UPP, que eso es lo que hay que hacer? ¿O hay que plantear un término de negociación mejor del que tenemos con las transnacionales? Por cierto, pero además decir, nosotros en la campaña planteamos la necesidad, en primer lugar, cambiar el tema, porque hoy día solamente es aplicable la pena de muerte por casos de terrorismo o estado de guerra y traición, se aplica la pena de muerte, pero no porque roben, por corruptos o ladrones, y también violadores menores o asesinos. Mira, también es necesario para hablar, si queremos cambiar el modelo económico, cambiar el capítulo económico. Si no logramos cambiar el capítulo económico, no va a ser posible ningún cambio, y creo lo ha dicho Pedro, profesor Castillo. Entonces, el tema está claro. Para nosotros el capítulo económico no puede ser mutilado el Estado de solo participar subsidiariamente y todo esté en las manos privadas. Estos privados que estas 4 décadas han manejado el país como han querido, pero que nos han dejado de herencia. La tarea política desprestigiada, el fenómeno grave de todos los presidentes procesados por corrupción, 6 presidentes procesados por corrupción. Y a mí me tocó encabezar la vacancia de Vizcarra. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestro país hoy día todos estos grupos mediáticos mayoritarios hoy día satanizan, o sea, todo lo malo se les despertó contra Pedro Castillo? Pero la señora Keiko, que su padre es un ladrón, un asesino, procesado, sentenciado por asesino, por derechos de lesa humanidad, contra los derechos de lesa humanidad, problemas de corrupción, la más grande corrupción de la historia, hoy día ella procesada por temas de lavado de activos, que a Dionisio Romero le entregaba $3.650.000, otros 2 millones, otros 2 millones y millones y millones. Hoy día, de noche a la mañana se olvidaron, o sea, para ellos, para los grupos de poder temerosos, miedosos, ahora a quien crearon, a quien impusieron la propuesta, se les pasó la mano porque ahora el pueblo le ha dado pues José, ¿ustedes se han reunido con el profesor Castillo? ¿Tú te has reunido con él ha tenido contacto con Antauro Humala? No, él ha convocado a todas las fuerzas políticas, ha hecho un llamado, parte de su equipo, esperamos tener la reunión. Pero yo quiero retomar el tema de lo que representa hoy día para nosotros el cambio de la Constitución, en la cual coincidimos con Pedro Castillo, es, por ejemplo, el capítulo económico. Si no cambiamos el capítulo económico, como te decía, en la que está establecido los famosos contratos ley que han permitido el saqueo en el país de todos estos gobernantes, y también los que se han favorecido, empresarios privados, transnacionales, como Odebrecht y otras, no va a cambiar nada. Por eso es importante. Ahora, nosotros consideramos que el Estado no puede ser un convidado de piedra, y nosotros no estamos inventando nada nuevo, y acá lo toman como un cuco decir que el Estado debe tener el manejo de las empresas estratégicas. Eso lo tienen muchos países del mundo, y muchos ponen de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur. Yo tuve la oportunidad de estar hasta 2 oportunidades en Corea del Sur. Ahí la empresa estratégica lo tiene manejo el Estado, y no es comunista. Pero en nuestro país necesitamos recuperar con la participación del capital privado nacional, que las empresas estratégicas se recuperen. Y el Estado participe, le participe con 70, 30, es un proceso de debate, para nosotros podría ser con 30% del Estado, 70% del privado nacional. Hay empresarios privados nacionales exitosos en nuestro país. ¿Por qué tienen que ser solamente las transnacionales? Entonces, lo que sí rechazamos, este modelo neoliberal, que este modelo ha colapsado, este modelo ha generado lo que hoy día es la pandemia, todos los días se mueren nuestros compatriotas, los hospitales han colapsado hace años,
y no pasa nada. Para eso, para el comercio y para otro ya no es noticia, porque ya es normal que se mueran porque no encuentran camas UCI, no hay suficientes médicos y los pocos médicos batiendo heroicamente a riesgo sus vidas. Y la salud, la educación están en el sótano, está en total abandono por las políticas privadas, privatizar la educación, la salud, por justamente esta constitución fujimontesinista espuria que defienden algunos. Hoy ya me causa extrañeza, y bueno, ya no extrañeza, podríamos decir, bueno, ya los grupos de poder económico, lo que tradicionalmente denominamos la derecha, se han unido, ¿no? He visto hasta Lourdes, ¿no? Hablar. Y yo recuerdo un debate que su líder, fundador, a quien tengo el mayor aprecio y respeto en su memoria, Bedoya, en un debate le dijeron, ¿y usted no tiene técnicos? ¿Qué va a hacer? Y él dijo, mira, pero los técnicos se alquilan, lejos de decir contrato, alquila. Los técnicos, por supuesto que se contratan, depende del diseño programático, político que tenga el gobernante, ese es fundamental. Y por lo tanto hoy día no debo permitir que se hable como un producto acabado, escrito en piedra, que ese plan de gobierno no puede ser perfeccionado, mejorado, y lo saben muy bien que es posible, pero la pretensión simple y llanamente es descalificar y creer que la única persona calificada, quien tiene procesos graves de antecedentes de familia, en la que por el robo y saqueo del país, su familia de la señora Keiko estaba en Japón, no viene porque el día que pongan primer pie están en la cárcel. Eso no hay que olvidar la historia. Entonces yo tuve la oportunidad de ser coordinador político por UPP en la bancada Unión por el Libre APP cuando promovió a Valentín Paniagua el año 2000 a la presidencia de la República. No, a la presidencia del Congreso, y que luego por la renuncia por fax terminó siendo presidente de la República. Y ahí vino el gran tema en la que inclusive muchos hablaban también que era el temor de que el país entre en crisis. Bueno, entró en crisis por el tema de la corrupción, por los temas de videos y todo lo demás. O sea, lo que no podemos olvidar el pueblo es tener memoria, no olvidar de todo lo que el daño que ha hecho el país el fujimontesinismo. De eso no podemos olvidarnos. Entonces, y votar como que hoy día ya la derecha, los grupos económicos, mediáticos, hoy día hacen opinar Vargalloso, un poco más Vargallosa, dicen si votan por si gana Castilla hay que llamar los cuarteles. Eso es gravísimo, ¿no? O sea, es una amenaza velada, directa, que no podemos permitir consentir a una persona que no vive en el país, no conoce, no sufre, no vive los padecimientos de nuestro pueblo, no tiene autoridad moral para pretender decir quién es bueno, quién es malo, y decir que para él el malo, el cuco, el comunista es Pedro. Eso es unas viejas formas, viejas taras del viejo estilo, que hoy día quieren revivir para pretender el mal miedo y así pretender ganar. José, para regresar un poco al comienzo de tu intervención, o sea, ¿cómo? O sea, nosotros tenemos, en el programa de Keiko dice 500.000 millones, yo creo que la cifra es mucho mayor. Tenemos por lo menos 600.000 millones de dólares de mineral enterrado que podrían convertirse en enormes recursos para transformar el país. Pero nosotros no tenemos ni el dinero ni la tecnología para sacar el mineral. Para eso necesitamos negociar con las transnacionales. El problema es en qué condiciones negocia. Si ya no somos el Perú hace 30 años que éramos unos apestados. O sea, somos otro país y los minerales están llegando a unos precios increíbles. O sea, ¿por qué no tener esa postura? Pero vamos a negociar en buenas condiciones. Negociar en condiciones, primero cambiando el capítulo económico, en condiciones soberanas, en condiciones dignas, en condiciones realmente que no de sometimiento con esta Constitución. En condiciones en las que, por ejemplo, yo recuerdo el año 2006, yo era el vocero oficial del partido, yo hablé con varios embajadores que también nos metieron el foco del miedo de chavistas. Yo le dije, no pretendemos estatizar, pero sí que el Estado participe. Por ejemplo, algunas empresas... Claro, pero lo que dice, José, pero lo que dice el programa de Vladimir Cerrón es lo contrario a lo que tú estás diciendo. O sea, que es como que estamos fuera de la realidad. O sea, yo citaba el ejemplo de China hace un ratito. O sea, ¿cómo han hecho los chinos? Se han convertido en una especie de imán para la inversión internacional. Y mira lo que están logrando. Por eso, yo considero que ese ejemplo que pones es importante. Por eso yo digo, yo creo que cada propuesta, cada plan, no está escrito en piedra, eso es perfectible, mejorable. Ellos tienen esa obligación de hacerlo frente al país. Pero lo que no podemos permitir a partir de satanizar. Yo estoy de acuerdo con que el Estado participe en la actividad económica, lo que hoy no permite esta Constitución fujimontesista y espuria, no lo permite el capítulo económico. Y también los famosos contratos lo hay que eliminar para revisar contratos todos lesivos al país. Eso es dignidad. Yo creo que eso coincido yo con Pedro. Entonces, por eso es importante
en líneas generales, abrir un debate, porque el cambio de la Constitución requiere, si no es un consenso, un respaldo absolutamente mayoritario, de llegar Pedro ha comprometido a hacer un referéndum y no estamos de acuerdo, que el pueblo soberano diga si es correcto hacer el cambio de la Constitución y de esta manera, o sea, podemos Ahora, ¿y qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes, José? Han perdido su inscripción. ¿Ustedes van a tratar de reinscribirse? ¿Ustedes van a integrarse a otra organización? ¿Qué es lo que van a hacer? No, nosotros, el legado, la historia del partido, el Partido Patriota, Regionalista Democrático, Centralista, necesita reinscribirse. Tenemos un año y plazo. Y además lo haremos en el breve plazo. Estamos esperando que el jurado, vamos a hacer las consultas para inmediatamente hacerlo. Hoy necesitas 25.000 afiliaciones, ¿no? Afiliaciones. Y tus comités, que son 6570, esperamos largamente, tenemos que superar esos comités que establece la ley. Por lo tanto, nosotros tenemos la cosa clara, o sea, vamos a reescribirnos, ¿no? Y tenemos ese propósito de hacerlo. Y hay compromiso de la militancia, por eso yo quiero una vez más decir que mi reconocimiento, gratitud, lealtad y haber tenido este alto honor que el partido me encomendó esta tarea y asumí y obviamente la propuesta programática política y los mayores lineamientos generales coincide con la plataforma presentada por Pedro Castillo, en la cual por ¿Eso qué significa, José, para terminar? Si Pedro Castillo te convocara para ser parte de su gabinete, de su equipo de gobierno, ¿tú aceptarías? Bueno, no, eso no es un tema. Nosotros no estamos como la derecha o como grupo económico buscando cambiar sillones. Acá son principios, son valores, ética, decencia y fundamentalmente propuesta programática, política. No estamos haciendo canjes por como la vieja tarea política, cambio de cargos, ¿no? Porque eso sería antiético, inmoral, ¿no? Por lo tanto, no ese es el afán es cómo salvamos al país de esta crisis sanitaria, económica, moral, estructural, cómo logramos enfrentar y no olvidar que después de la salud, la educación, el combate en línea no es abdicar frente a la corrupción, a saqueo del país. Esta constitución tiene que ser cambiada y por lo tanto es nuestra coincidencia con Pedro. De otra manera, es falso creer que el país va a cambiar. Oiga, va a entrar la señora que quiere en la derecha, la señora Fujimori, que su historia está lleno, plagado de corrupción, familia, todo el saqueo, robo, haber puesto ruedas al país y haber generado la corrupción más grande de la historia. Pero tienes un problema, José. Ustedes han dicho hay que fusilar a los corruptos. O sea, Vladimir Cerrón está sentenciado. Ustedes han llamado la atención sobre eso. Tú mismo lo has recordado. Por supuesto, yo lo he cuestionado. En la campaña he cuestionado. Por eso que hoy día... O sea, si ustedes estuvieran en el gobierno, lo hubieran fusilado. A toda persona hay cambiado la Constitución y ya se aplica la pena de muerte, por supuesto. Aplica la pena de muerte. Ese es para todos. Incluye a mí me dicen que Alarcón igual al paredón. O sea, no es posible, acá no es... De otra manera, Nicolás, yo me he recorrido el país, he caminado el país, y la verdad es lacerante ver la pobreza extrema en la que viven nuestros pueblos, Nicolás. Terrible, terrible, dramático. La verdad, y yo no sé si este fenómeno que pasó, ojalá nunca vuelva en nuestro país ese fenómeno de terrorismo, nunca más, pero la gente tiene resentimiento del olvido, de los gobiernos donde no hay postas, donde no tienes colegios, donde no hay internet, donde no hay agua, desagüe, ciudades, agua y desagüe como Tumbes, como en muchas regiones. José, tenemos que ir terminando, pero no quiero acabar, José, sin una pregunta sobre Antauro. En general él es muy activo, emite sus comunicados, pero a menos que yo me haya distraído y se me haya pasado, él no ha dicho nada todavía, él no se ha pronunciado. ¿Qué dice Antauro? Nosotros tenemos coincidencia con Antauro en la necesidad de apoyar a Pedro, ¿no? Ahí coincidimos y también él está de acuerdo en apoyar en la segunda vuelta a Pedro Castillo. Ahí tenemos coincidencia, porque es la única alternativa que tenemos. ¿Y los etnocaceristas, como se hacen llamar, también? Sí, he escuchado ya algunas posiciones y es el único camino porque tenemos mayores propuestas comunes, afines, programáticas, políticas. Es verdad, nosotros nuestra propuesta nos ratificamos en la necesidad de aplicar la pena de muerte por los fenómenos de corrupción grave que vive en nuestro país, declarar en estado de emergencia la salud, la educación,
¿no? Eso es lo primero que debe darse. Y luego el cambio de capítulo económico no es negociable, tiene que ser el cambio urgente, impostergable. Elige bien. Segunda vuelta.